El pueblo donde todos desaparecieron. En el corazón de México, en el estado de Durango, existe una historia que hasta hoy divide a los investigadores, periodistas y lugareños. Una historia que muchos prefieren silenciar. El 16 de octubre de 1978, un pequeño pueblo llamado San Erasmo de las Cruces, a poco más de 70 kilómetros de la ciudad de Durango, fue reportado como despoblado. No hubo guerra, no hubo epidemia, no hubo explicación. Simplemente, todos sus habitantes desaparecieron. San Erasmo de las Cruces era un pueblo minero, con no más de 237 habitantes registrados oficialmente. La mayoría se dedicaba a la extracción de plata en galerías abandonadas desde los años 30. Sin embargo, el 18 de octubre, 2 días después del último registro de actividad, un grupo de comerciantes llegó con mercancía y se encontró con un panorama aterrador. Las calles estaban vacías, los caballos y mulas aún estaban amarrados, deshidratados, pero vivos. En las casas, los platos estaban servidos, con comida caliente que se había echado a perder en la mesa. Los relojes de pared marcaban horas distintas, como si hubieran dejado de funcionar al mismo tiempo. No había cadáveres, no había sangre, no había huellas de huida. El ejército mexicano llegó al lugar el 20 de octubre de 1978. El informe oficial, desclasificado parcialmente en 1999, describe con precisión inquietante lo que encontraron. No hay evidencia de disturbios. Documentos, dinero y pertenencias permanecen intactos. En el templo, los bancos están en orden, con Biblias abiertas en pasajes idénticos. Apocalipsis 16:17. Ese versículo decía, hecho está. Lo más perturbador fue un descubrimiento dentro de varias casas, grabadoras de carrete abierto, aún en funcionamiento, en las que se escuchaban conversaciones de la vida cotidiana de los habitantes. Saludaban, discutían, reían, pero lo aterrador era que las grabaciones continuaban registrando voces en tiempo real, como si la gente aún estuviera allí, hablando, invisible, atrapada en otro plano. Los soldados reportaron escuchar a una mujer gritar el nombre de su hijo. Mateo, vuelve adentro. Pero en la casa no había nadie. Con el paso de los días, los investigadores intentaron seguir rastros. No hubo señales de migración masiva. Ningún grupo armado fue reportado en la zona. Ninguna enfermedad registrada. Las minas cercanas fueron revisadas sin resultados. En 1981, un periodista local, Francisco Olmos, aseguró haber encontrado una libreta en la escuela del pueblo. En ella, una maestra había escrito su último registro el 15 de octubre, un día antes de la desaparición. La frase decía, «Hoy los niños señalaron hacia el cielo al unísono». No había nada, pero todos juraban que lo escuchaban. Los pocos familiares que vivían en pueblos cercanos afirmaron recibir llamadas telefónicas, años después, desde números inexistentes. En esas llamadas escuchaban la voz de sus parientes, como si estuvieran atrapados en una conversación inconclusa. Un hombre de nombre Ignacio Herrera, hermano de un desaparecido, declaró en 1992 que atendió una llamada donde su hermana simplemente repetía, «Ya casi es la hora, ya casi es la hora», antes de cortarse. Hoy el pueblo de San Erasmo de las Cruces sigue en pie, pero vacío. Los que han intentado explorarlo hablan de sensaciones extrañas, relojes que se detienen, brújulas que giran sin sentido y un silencio tan denso que, según testigos, parece tragarse las palabras. Algunos creen que fue un experimento militar fallido. Otros que el pueblo fue víctima de un fenómeno electromagnético aún desconocido. Y los más supersticiosos aseguran que los habitantes nunca se fueron. Solo quedaron atrapados en una realidad paralela que a veces se filtra en la nuestra. El caso fue archivado por el gobierno mexicano en 1985 bajo la clasificación Desaparición colectiva sin resolución. A la fecha no hay explicación oficial. San Erasmo de las Cruces no aparece en los mapas modernos. Pero si uno viaja por la carretera que conecta Nombre de Dios con Mezquital, algunos juran que en noches de octubre aún se pueden ver luces encendidas en las casas del pueblo fantasma. Y si se acerca lo suficiente, quizá escuche las voces que siguen allí. La historia de San Erasmo es un recordatorio escalofriante de que, a veces, los lugares no mueren, solo esperan. Gracias por compartir y su hermoso like.